Un saludo para todos. Este video forma parte del nivel 2 de socialización del proceso de actualización catastral parcial del municipio de Cajicá que se adelantará este año para la vigencia 2023. Este proceso tiene inicio con la resolución 488 del 24 de junio del 2022 de Zipaquirá. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar en primer lugar de qué es el catastro, luego de qué es el catastro con enfoque multipropósito, luego vamos a hablar de la figura de la gestoría catastral. En cuarto lugar vamos a hablar de la actualización y la formación catastral, que es lo que tendrá lugar en nuestro municipio. Y finalmente vamos a hablar del mapa de actores identificados en el marco de este proceso. Bueno, ¿y qué es el catastro en primer lugar? Es un inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en un territorio, sean públicos o privados, y da razón de su información física, jurídica y económica a partir de criterios técnicos objetivos. Bueno, ¿y cuál es la información física de la que estamos hablando? La información física se refiere a la identificación de los linderos del terreno, a sus edificaciones y a sus características constructivas. Esto se hace por medio de documentos gráficos, fotografías aéreas o reconocimiento predial, que ya es el proceso de visitas. La información jurídica se refiere a el propietario y al bien inmueble identificado jurídicamente. El bien inmueble se identifica a partir de su folio de matrícula inmobiliaria y el propietario a partir de sus documentos. Además, la información jurídica da razón de la relación entre estos, de qué documento los vincula en su derecho de propiedad. El componente económico consiste en la determinación del avalúo catastral del predio. Este avalúo depende de las características arquitectónicas, del entorno, de los materiales de construcción y, por ejemplo, del uso, que bien puede ser residencial, industrial, comercial, entre otros. Bueno, y partiendo de que el catastro es este inventario, hablamos de que tiene enfoque multipropósito desde la Ley 1753, que es el Plan Nacional de Desarrollo de 2015, que gracias a que ahora por norma técnica tiene un nuevo modelo de datos, no es eminentemente fiscal, sino que tiene otros atributos. En primera instancia, facilita el intercambio de esta información con cualquier otra entidad. Esto hace que el catastro ahora constituya también una cartografía actualizada. Fortalece la protección jurídica de la propiedad, facilita la planeación territorial o la administración eficiente de la tierra, asimismo la distribución de ayudas públicas, y es un insumo esencial para la gestión de proyectos. Bueno, ahora vamos a hablar de la figura del gestor catastral. Anteriormente, el IGAC era el encargado de administrar esta base de datos, este censo de información inmobiliaria que es el catastro, para toda la nación con algunas excepciones. Ahora sigue siendo el ente rector, es decir, quien controla, emite las normas o da las pautas para la administración de esta información, pero ya no es el único que lo hace. Ahora se creó la figura de gestor catastral, que es toda entidad pública del orden nacional o territorial previamente habilitada por el IGAC que también puede administrarlo. Entonces ahora el IGAC lo hace solo por excepción, es decir, el IGAC es el gestor catastral, es quien administra la información de todos los territorios que no hayan contratado a otro gestor. Partiendo de esto entonces, desde el 9 de febrero del 2021, a partir de la resolución 96 del IGAC, Zipaquirá se volvió gestor catastral y gracias al contrato interadministrativo número 7 del 2021, suscrito entre el municipio de Zipaquirá y el municipio de Cajicá, ahora Zipaquirá es nuestro gestor catastral, es decir, ahora Zipaquirá es quien administra nuestra información catastral. Bueno, ahora sí vamos a hablar del proceso de actualización y de formación catastral. Entonces, el territorio mediante pasa el tiempo va mutando, va sufriendo cambios y asimismo sus inmuebles. Entonces, el proceso de actualización es el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar esos cambios o inconsistencias que pueda haber en la información catastral. Asimismo, la formación se refiere a todas estas mismas actividades, pero que se tienen para crear por primera vez un inmueble que no se encuentra en este inventario. Bien,
Un proceso de actualización tiene distintas fases. Lo primero es que parte de un diagnóstico sobre el territorio, sobre un inventario o recopilación de información, tal como lo pueden ser certificados de tradición y libertad, imágenes satelitales, bases de datos, entre otros. Luego se hace la visita ya de los inmuebles. Finalmente ya se determina el valor catastral de los predios, ahorita lo explicamos eso un poquito mejor, luego se consolida y finalmente se pone en vigencia. Esto en paralelo a un proceso de socialización del que, como dijimos al inicio, este video forma parte. Bien, ¿y por qué hemos estado hablando de esto? Porque vamos a adelantar un proceso de actualización catastral parcial en nuestro municipio. ¿Qué lo hace parcial? Mucha atención, que no es en todo el territorio, es en unas zonas muy específicas, la mayoría de ellas para formar, es decir, la mayoría de los inmuebles de los conjuntos que voy a mencionar en este momento no se encuentran matrícula a matrícula en la base de datos catastral. ¿Cuáles son los conjuntos o condominios que vamos a intervenir? Son los siguientes: Parques de Hato Grande, Viant, Canarias, Reserva del Prado, Casas de la Pradera, Bosque de la Montaña, Bosque Sabana y Parques de Fontanar. Este proceso de actualización tiene una fase que se llama identificación predial, que tiene distintos métodos: directos, indirectos, declarativos o colaborativos. Estos últimos tienen mucho que ver con la participación ciudadana y son más que todo para zonas rurales, que en nuestro caso, por tratarse de conjuntos o condominios, no aplica. Pero en el proceso de actualización que vamos a llevar en el municipio, se van a utilizar tanto métodos directos como indirectos. Los métodos directos son la visita de campo, que los podemos esperar en la semana que comienza en el martes 5 de julio, para que lo sepamos desde ya. Y los métodos indirectos parte de esta recopilación de información, digamos, externa, como registros administrativos, los certificados de tradición y libertad que decíamos antes, las imágenes aéreas, bases de datos, entre otros. En este caso se van a utilizar de forma mixta y es importante recordar que no es necesario o obligatorio o no es imprescindible que se haga la visita a cada una de las unidades, es decir, a cada una de las casas o a cada uno de los apartamentos. Basta con algunas visitas, digamos, a los apartamentos o a las casas más representativas. Bueno, después de este proceso de recopilación de la información y del proceso de visitas, ya se ha registrado la información física y jurídica de un inmueble. Lo que sigue en ese momento es la determinación del avalúo catastral. Así que mucha atención, porque yo sé que esto es un tema que a todos nos importa y nos compete bastante. Entonces, para entender lo que es un avalúo catastral, es necesario partir de lo que es un avalúo comercial. El valor comercial de un inmueble es el precio o valor más probable por el cual un comprador y un vendedor libres de coacción harían una transacción efectiva sobre el inmueble. Es decir, es este precio o valor más probable por el que efectivamente se vendería esta casa, apartamento o inmueble en general en determinado momento. Teniendo en claro entonces qué es un valor comercial, el valor catastral no es otra cosa sino un porcentaje de ese valor comercial, que tiene que estar entre el 60 y el 100%. Es decir, nunca puede ser inferior al 60% ni mayor al valor comercial. Que, puesto en un ejemplo para que sea claro para todos, si una casa vale 100 millones de pesos, su avalúo catastral debe estar entre 60 y 100 millones de pesos. Ese porcentaje se determina más adelante. Entonces, ¿cómo se determina el proceso? ¿Cómo se determina el avalúo catastral? Partimos de un valor comercial que se determina a partir de unos criterios técnicos como reposan en la resolución 620 del 2008 del IGAC. Luego se determina el porcentaje y finalmente, una vez determinado el porcentaje y ya tenidos los valores comerciales, lo único que se hace es que se aplica este porcentaje y ya se obtiene el valor catastral de los inmuebles. Ya para terminar, como mencioné anteriormente,
Todo proceso de actualización catastral debe tener de forma transversal un proceso de socialización porque es un proceso transparente y abierto. Estos procesos de socialización parten de la identificación de un mapa de actores. Los que hemos identificado para esta actualización son los que vemos en pantalla. Los actores institucionales, que son Alcaldía, Secretaría de Hacienda, entre otros, que son los interesados. La población de Cajicá toda, todos los habitantes o residentes de Cajicá que son beneficiarios. Gestor y operador catastral, que son involucrados porque son quienes adelantarán las actividades técnicas del proceso, y los ocupantes de los inmuebles a intervenir, que son involucrados porque si bien sí se benefician del proceso, pues van a participar un poco más de estas actividades, ya que serán visitados, entre otras cosas. ¿Por qué lo presentamos? Especialmente porque si usted es uno de los habitantes de estos conjuntos o condominios que mencionamos antes, que es muy importante que lo compartan a ellos si lo están viendo, y no se siente en este mapa de actores representado, puede hacérnoslo saber. Este mapa de actores es susceptible a cambios. Bien, si tienen peticiones, quejas, reclamos, sugerencias sobre el proceso de actualización, o no solo sobre el proceso de actualización, sino sobre sus trámites catastrales en la oficina de catastro de Zipaquirá, pueden comunicarse con nosotros por los canales que ven en este momento en pantalla. Gestión.catastral@zipaquirá.gov.co. Tenemos una línea de atención también telefónica, como la vemos en pantalla, o se pueden acercar a la oficina. Bien, con esto hemos terminado. Este es un proceso que está comenzando. Recuerden, desde el martes 5 de julio estaremos comenzando las visitas en los conjuntos. De nuevo, no olviden compartirlo a los residentes de estos conjuntos y condominios si conocen a alguno.